90% de los emprendimientos probablemente que se inician terminan fracasando, ¿no? Las empresas no quiebran porque hacen pérdidas. Las empresas quiebran cuando no tienen la caja suficiente para mantenerla. Si la empresa no está diseñada a entender al consumidor cuáles son sus hábitos, sus gustos, etcétera, lo más probable es que fracase, ¿no? Pues salir de la oficina y ir a entender al consumidor. Conversábamos con amas de casa que nos permitían vivir con ellos fuera en diferentes localidades de Lima. Yo mismo participaba, iba y nos sentábamos en la sala y veíamos y tomábamos nota de cómo es que cocinaba, cómo preparaba la mayonesa. Nos nutríamos de un conocimiento que desde fuera es muy difícil entenderlo. Uno no debe nunca pensar que va a ir improvisando en el emprendimiento todos los días. Uno debe tener una visión de cómo ve la empresa de aquí a los próximos 5 años. El segundo tema es el tener un foco importante. No es que el emprendimiento nos lleva a hacer todas las cosas que se nos ocurre o que la empresa puede, sino hay que focalizarse inicialmente. La tercera cosa es el tema que está ligado al talento. Nadie hace empresa o nadie hace emprendimiento solo. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. ¿Cómo está la sala B? Ahí está, esa es la actitud, esa es la actitud. Hoy vamos a hacer historia con Leslie. Y mi primera pregunta que quiero hacerte es, tú llevas décadas viendo empresas por dentro. De Tucancha en Alicor durante más de 20 años, donde pasaron de 80 a más de 1.500 millones en facturación. Y hoy estás en, diría, directorios de empresas gigantescas como lo es Credit Corp, Grupo Romero, en general. ¿Cuál crees que es el patrón constante que ves en los empresarios que sí logran escalar negocios versus los que se empiezan a estancar, desde tu experiencia? Bueno, en verdad no es que exista una fórmula única, ¿no? Va a depender mucho de las circunstancias, del entorno, desde el momento en que se inicia un emprendimiento, cualquiera fuera este. El emprendimiento normalmente, y muchos de los que están acá probablemente viven esa experiencia de generar una actividad determinada, un emprendimiento, porque encuentran una necesidad que tiene que ser satisfecha por alguien, tienen ciertas habilidades desde el punto de vista de iniciativa privada, y empiezan el emprendimiento como lo empezamos todos en algún momento determinado, y está bien que ocurra eso. Ahora, lo cierto es que normalmente, y esto no es para desanimar a nadie, pero 90% de los emprendimientos probablemente que se inician terminan fracasando, ¿no? Solamente son algunos que realmente logran desarrollarse y tener éxito en el tiempo. Como regla, yo tengo 4 cosas que sí resaltaría, digamos, en una experiencia de esa naturaleza. La primera es que después de un tiempo de haber encontrado, digamos, esta actividad que nos lleva al emprendimiento, es poder tener una visión de la empresa de mediano o largo plazo. O sea, uno no debe nunca pensar que va a ir improvisando en el emprendimiento todos los días. Uno debe tener una visión de cómo ve la empresa de aquí a los próximos 5 años. Y tiene que tener esa capacidad de poder imaginarse la empresa en los próximos 5 años. Una vez que tenga esa visión ganada y establecida, tiene que vivir con esa estrategia bien diseñada para lograr ese fin. El segundo tema es el tener un foco importante. No es que el emprendimiento nos lleva a hacer todas las cosas que se nos ocurre o que la empresa puede, sino hay que focalizarse inicialmente de forma tal de poder tener muy claro el camino a seguir. La tercera cosa es el tema que está ligado al talento. Nadie hace empresa o nadie hace emprendimiento solo. Uno lo va a tener que hacer siempre con gente, con pares, con socios,
con gente que trabaje en la empresa. Y ese talento es probablemente una de las cosas más importantes que cualquier emprendedor o CEO o accionista tiene que saber desde el inicio. Son la pieza más importante que tiene, de hecho, una empresa. Y finalmente, obviamente, está la ejecución. O sea, uno no puede crecer si es que no logra tener un plan de trabajo que sea anual, tener un presupuesto, tener objetivos claros que nos lleven, digamos, a esa visión que tenemos de la empresa en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que estos 4 elementos, el hecho de tener una visión, de tener un foco, de tener el talento adecuado y saber cómo ejecutar el día a día de la empresa, termina siendo, digamos, la clave de cualquier emprendimiento. Obviamente, mi experiencia personal es desde hace muchísimos años atrás, pero me mantengo permanentemente activo en el mundo corporativo y la verdad de las cosas es que las empresas son todas iguales, todos tienen las mismas problemáticas desde que nacen y desde que terminan desarrollándose y crecen. Y ese es un tema independientemente del sector en el que se está, en el sector de consumo masivo, en el sector financiero, en el sector de servicios, donde fuera siempre va a haber un mercado, ¿no es cierto? Hay un consumidor, hay un entorno sobre el cual tenemos que tener un total y absoluto control y visión, sobre todo, Jimmy, ¿no? Yo me centraría en eso. Muchas gracias. En nuestro primer podcast, que ya fue hace más de 2 años, mira que se va volando el tiempo, hablamos en profundidad sobre este caso que es estudiado en universidades del extranjero, incluso de Alacena, ¿no? El caso de mayonesa. En nuestro segundo podcast, que lo hicimos también hace ya más de 1 año y medio, hablábamos sobre estos casos de detergente Bolívar, que de hecho cuando entrevisté a Lucho Romero había visto los clips de eso y sabía de lo que estábamos hablando. Detergente Bolívar, de cómo ganaron participación de mercado. La otra era, creo que Nicovita, que también este producto para peces, creo que para animales, que acabó valiendo muchísimo dinero. Y hoy quiero aprovechar, Leslie, para que nos puedas compartir qué otras historias tienes sobre desarrollo de productos que no siempre lo cuentas, pero que es una masterclass de estrategia, liderazgo, mercado y todo lo demás. Y si quieres expandirte, expándete lo que necesites. A ver, yo creo que los casos más conocidos y probablemente efectivamente más leídos es el de mayonesa Alacena, de Bolívar y de otros productos de consumo masivo que terminan, digamos, peleando en el mercado o compitiendo, más bien, mejor término, en el mercado peruano con empresas muchísimo más grandes que Alicor, ¿no? Que eran empresas transnacionales, de clase mundial, etcétera. Y claro, ahí hay unas estrategias de lanzamiento de productos, de definición, etcétera, pero quizás yo creo que valdría la pena que toque, pensando bien y sobre todo después de la primera pregunta que has formulado, el caso de Nicovita, porque visto no como algo suelto, sino como una estrategia de algo que ocurrió, ¿no es cierto?, y que puede ocurrir en cualquier tipo de negocio como iniciativa, y eso quizás puede ser interesante compartirlo con ustedes el día de hoy. Solo para contarles la historia, Alicor va creciendo a través de fusiones y adquisiciones, una empresa que está realmente con bastantes problemas de sobrevivencia en sus inicios. Y entre las adquisiciones que hace adquiere la Nicolini Hermanos, que es una empresa familiar, ¿no es cierto?, bien conocida, probablemente muchos de los que están acá han escuchado hablar de Nicolini Hermanos, una empresa que fue una empresa referente en el Perú y que hoy día ya no existe, o sea, como ocurre o suele ocurrir con algunas empresas en el tiempo. Dentro de la adquisición había este producto que se llamaba Nicovita. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar alguna vez de Nicovita, pero Nicovita era un producto que era re importante para el negocio de Nicolini, que estaba en el negocio de fideos, etcétera, una categoría en la cual hacían productos para alimentación animal. En verdad,
un negocio tremendo porque de eso se alimentaban todos los negocios de alimentación bovina, avícola y de animales en general. Y incluso llegaron a entrar en el mundo de la alimentación para camarones. Eso fue 10 años antes de que nosotros, en el año 1996, adquiriéramos Nicolino. Y estaba este molino ahí y estaba esa marca ahí en Alicor que estaba en otro mundo, en otras cosas, enfocado más bien en tratar de resolver los problemas del día a día para poder competir en otros segmentos de consumo masivo. Este era un negocio que no era de consumo masivo, negocio animal, como que no le dábamos, yo por lo menos no le daba en ese momento la importancia del caso. Pero estaba el molino ahí, ya he contado la historia, vino un señor y me dijo, oye, les compramos el molino y la marca, y cuando él vino y me dijo esto, me hizo pensar por qué él quería, digamos, comprar el molino y la marca. O sea, pensé que de pronto pudiera haber algún tipo de oportunidad ahí. $5 millones, le dije que no, porque realmente no, como que en ese momento no era importante el venderlo por $5 millones, me ofreció $2 millones más, al final no se hizo la transacción. Pero nos quedamos con la idea y en el equipo de gerencia que lideraba en ese momento empezamos a ver, oye, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Por qué no de repente, de pronto? Pero era casi un commodity, todo el tema de alimento para animales. Y la idea fue, y nosotros queríamos salir de los commodities, queríamos entrar a productos que tuvieran más valor agregado. Entonces dijimos, ¿por qué no nos enfocamos? Enfoque. ¿Por qué no nos enfocamos? En lugar de estar mirando todo este mercado tan grande, ¿por qué no entramos y nos posicionamos solamente en alimentos para camarones? ¿Ok? Chequen eso. Definimos, ok, empezamos a diseñar el producto, ver el negocio. Y así es que nace una empresa que se pudo haber vendido en $5 millones a lo que vale hoy día, una empresa que se llama VitaPro, que es internacional. VitaPro es una empresa que Alicorp es 100% dueña, ¿no es cierto? Y que vale cerca de $2.000 millones, ¿no? Nos enfocamos en eso, tuvimos un valor agregado adicional, los competidores eran Cargill, Skechers, una serie de otras empresas internacionales mucho más grandes que nosotros, Purina, en esa época, y competir con ellos de igual a igual era dificilísimo y encontramos una ruta de poder vender el alimento hacia los camaroneros, a las granjas camaroneras, dándole servicio técnico, es decir, conjuntamente con la venta iba un PhD en alimentación que le daba a la granja asesoría gratis si es que utilizaba los productos nuestros y efectivamente demostrábamos que los productos nuestros tenían una ventaja porque permitían un mejor rendimiento, una mejor eficiencia, etcétera, etcétera, y fuimos creciendo. Hoy día VitaPro está ya en Ecuador con casi el 40-50% del mercado ecuatoriano de un país que es el primer exportador en el mundo, ¿no? De camarones. Entonces, realmente esa es una historia de éxito que pocas veces se cuenta, que no se sabe bien, pero que está en un nicho totalmente distinto al de mayonesas o al de jabón Bolívar, que son productos de lanzamientos de productos que van teniendo éxito. Esto se trata de más bien la creación de algo que termina siendo una empresa aparte. Claro, empezó como una división de Alicorp, pero fue creciendo y creciendo con esta estrategia, con este foco y con muy buen equipo, con muy buen talento, que permitió que realmente el negocio creciera a lo que es hoy día, ¿no? Si buscas una camioneta que combine desempeño y capacidad, pero también innovación y comodidad, Chevrolet Colorado es tu mejor opción. Chevrolet Colorado es una pickup compatible con tus dos vidas, para esas jornadas largas de trabajo y para esa aventura que se aproxima el fin de semana. No busques más y ven a conocerla en los concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Somos pickup, somos Colorado. Descubre más en chevrolet.com.p. Presentamos a Conexa Financial Group, una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en soluciones de inversión y financiamiento. En Conexa desarrollan estrategias de inversión basadas en activos alternativos, con un enfoque de análisis riguroso, gestión responsable y visión de largo plazo.
Su objetivo es claro, generar oportunidades e impulsar el crecimiento del patrimonio de manera sostenible. Conoce más en conexa.com.p. Y dentro, no sé si este es el producto, digamos, en caso que era un molino que si lo vendían, se iba a desaparecer este negocio de más de $1.000 millones. No sé si tienes otras historias o productos que les fue más difícil posicionar, pero que al final terminaron aprendiendo. No, podría hablar de errores, de productos en los cuales lanzamos y que lanzamos un producto que fue en el campo de belleza personal, qué sé yo, que fue el shampoo Anua, que hicimos un lanzamiento, estuvimos peleando, nunca pasamos más de 7-8% del mercado y después de 2 años terminamos retirando el producto del mercado. Felizmente no generó ninguna pérdida, pero nos dimos cuenta que habíamos cometido varios errores en el proceso básicamente de formulación, de definición y de entendimiento del consumidor en un momento determinado, ¿no? Sí, ese tipo de situaciones también se dan, ¿no? Desde el punto de vista de productos. Sin embargo, en el campo de fideos, de lo que es Don Vittorio, por ejemplo, es una marca que hoy día es emblemática y tiene un liderazgo. Y en ese momento, cuando estábamos tratando de entrar hacia lo que era el tema de pastas y competir, existía en el mercado jugadores que tenían un liderazgo que nosotros no lográbamos, ¿no? Y nuevamente el foco en un entendimiento, sobre todo muy claro del consumidor. Y esto es importante para, digamos, todas aquellas personas que tienen un emprendimiento y están en un mercado, siempre van a entender que existe alrededor del producto y del mercado alguien que lo consume. Y el entendimiento de ese consumidor es realmente vital. Si la empresa no está diseñada, sobre todo una empresa como Alicorp o cualquier otra que quiere, digamos, capturar un mercado determinado, está diseñada a entender al consumidor cuáles son sus hábitos, sus gustos, etcétera, lo más probable es que fracase, ¿no? Ese es un tema que sí es crucial. Yo cuando veo empresas que están lanzando productos, pero que no las veo totalmente identificadas o entendiendo perfectamente al consumidor, siento de que esa empresa lo más probable es que le sea muy difícil tener éxito, ¿no? Y me quedo todavía aquí en este punto de entender al consumidor y creo que es clave porque también van habiendo cambios en el comportamiento del consumidor. Si tuvieras que dejarnos algunos accionables de qué aplicabas tú, por ejemplo, para saber cómo escuchar mejor. Parte mucho, de nuevo, de esta escucha activa, pero ¿qué mecanismos usaban para saber siempre que le estaban escuchando y que eso va cambiando en el tiempo, además, ¿no? Obviamente. Es más, en la época de transformación del licor, cuando pasa de estar produciendo productos que eran altamente comoditizados a productos que tienen más valor agregado, el hecho de transformarse hace que sea necesario transformar a la organización. La organización no estaba acostumbrada a entender al consumidor. Hicimos muchas cosas, o sea, fortalecimos obviamente el área de investigación, de desarrollo, el área de marketing, buen talento. Y la otra cosa que hicimos, que fue, en mi opinión, crucial para el cambio y en el cual yo, siendo gerente general, participé activamente, fue salir de la oficina, ¿no es cierto?, y ir a entender al consumidor. ¿Cómo hacíamos eso? Simplemente conversábamos con amas de casa que nos permitían, ¿no es cierto?, vivir con ellos un tiempo, una semana, o un fin de semana, o lo que fuera, en diferentes localidades de Lima. Yo mismo participaba, iba y nos sentábamos en la sala, la salita que tuviera, dependiendo del tamaño de la vivienda o del hogar, y veíamos y tomábamos nota de cómo vivía esa persona en ese ambiente. Cómo es que cocinaba, cómo preparaba la mayonesa, si es que la podía preparar, o cómo hacía, cómo lavaba, qué utilizaba, cuál era su costumbre para ir al mercado, cómo compraba, qué recursos tenía.
y tomábamos nota de eso y lo que hacíamos era nos nutríamos de un conocimiento que desde fuera es muy difícil entenderlo. Obviamente hoy día existen otras herramientas para poder entender eso mucho más fácilmente. Nosotros para poder lanzar un producto, digamos, como la mayonesa, por poner un caso, estuvimos trabajando 3 años. Y todo secreto, dicho sea de paso, o sea, había un equipo y todo era secreto porque no podía salir. Pero 3 años tratando de definir el producto, sacando información del mercado, definiendo las estrategias, el empaque, las características del producto, etcétera, y después hacer la campaña, el sistema de distribución, etcétera. Hoy día, eso lo consigues muy fácilmente a través, ¿no es cierto?, del mundo digital. Uno puede obtener la información mucho más rápidamente de lo que nos costaba a nosotros meses, hoy día la consigues en segundos, ¿no es cierto? Entonces, la competencia es distinta, el entendimiento del consumidor hoy día es diferente, o sea, dándole respuesta a tu pregunta, uno tiene que tener esa capacidad para poder adecuarse con la rapidez adecuada, además, dicho sea de paso, porque uno se demora y pierde, sobre todo en mundos que son altamente competitivos. Y el estar activo y tener los equipos, independientemente del tamaño de la empresa, independientemente de si la empresa es del tamaño de Alicorp, pues una empresa que tiene 20 empleados, ¿no? O 20 personas que están trabajando en la empresa. Al final termina siendo el mismo reto, ¿no? Una de las cosas o un patrón de las personas que están aquí presentes, o en general el Grupo es que todo el tiempo soñamos con escalar los negocios. Llegas a un punto en el cual necesitas mayor estructuración financiera, recursos y en general, y un poco cuando escuchaba la historia de Alicorp, tú me comentabas que ustedes perdieron dinero durante casi 9 años mientras estaban en ese proceso de adquisiciones o estructuración. De repente ahí los tiempos venían meses difíciles, márgenes apretados y todo lo demás. ¿Cómo lo manejabas ese proceso o cómo pasaron ese valle? Se puede decir porque llega un punto en el cual, depende como negocios, llegas del ALBE y después de repente necesitas una inyección o hacer más inversiones más agresivas para que la empresa pueda crecer más. Claro. Y no te estanques, ¿no? Claro, ahí tienes un tema de caja y de liquidez que es sumamente importante. Vamos a hablar de eso en un momento. Primero, entender la experiencia vivida en una etapa de crecimiento, sobre todo una empresa que empieza a crecer en el tiempo, adquiriendo otras empresas. Porque lo que ocurrió con Alicorp es que Alicorp crece no solamente lanzando productos nuevos al mercado, haciendo toda una estrategia de innovación en el tema de la definición de los productos, sino al mismo tiempo también viendo las oportunidades que se presentaban y la adquisición de esas empresas, que dicho sea de paso, cada vez que uno iba creciendo con una adquisición, al adquirir la empresa no solamente adquiría el volumen, adquiría también las ineficiencias que esa empresa llevaba. Y el tema que habíamos definido nosotros es que queríamos ser una empresa grande, con esta visión que les hablé en la primera pregunta que me formulaste, Jimmy, donde veíamos a Ale como una empresa eficiente que estaba desarrollando productos de alto valor agregado en 5 años y un crecimiento determinado. Ese proceso llevaba a que tuviéramos que lograr sinergias permanentemente, ¿no es cierto?, total y absolutamente conscientes, de hecho sea de paso, de lo que significaba la caja, porque el hecho de perder permanentemente dinero en los primeros años de crecimiento, éramos conscientes de que eso ocurría, pero también éramos conscientes de que lo que estábamos haciendo estaba bien, porque era lo correcto. Dicho sea de paso, quien tenía la responsabilidad financiera en esa época era Luis Romero, a quien tú has mencionado y has entrevistado creo que hace poco. Lucho era la persona que hizo muchísimo, digamos, en cuidar eso, porque además éramos totalmente conscientes, y esto es algo que lo comparto con ustedes, las empresas no quiebran porque hacen pérdidas. O sea, las empresas no quiebran porque no logran mantener un liderazgo en el mercado. Las empresas quiebran cuando no tienen la caja suficiente para mantenerlo.
Y entonces el cuidar la caja, o sea, cuidar el flujo de caja efectivo que uno tiene y que desarrolla en el tiempo, tiene que ser una de las preocupaciones más importantes, ¿no es cierto?, que hay en cualquier empresa. La caja es algo que uno no puede perder. O ve la forma de reducir los costos, de ser más eficiente en el tiempo, o pedirle al accionista que ponga más recursos de la suya, que a veces eso no es posible, ¿no es cierto? Endeudarse termina siendo complicado cuando uno está en una situación de esa naturaleza, y por lo tanto la responsabilidad de cuidar la caja es crucial. Y ahí sí el liderazgo de la gerencia, del gerente financiero e incluso de los accionistas, de los directorios hoy día, está en preocuparse muchísimo en que eso realmente sea algo que debe estar permanentemente siendo custodiado por la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Si eres docente y quieres seguir creciendo, esta oportunidad es para ti. Fundación Romero pone a tu alcance Becas Docente, una iniciativa de capacitación gratuita para fortalecer tus capacidades digitales y socioemocionales, para así sumar nuevas herramientas a tu labor en el aula. Porque cuando un docente aprende, su impacto se multiplica. Ingresa a becasgruporomero.p y da el siguiente paso en tu crecimiento profesional. Y eso de la caja, imagino que va transformándose conforme, o sea, no sé, en el caso de Alicor desarrollas productos, desarrollas Bolívar, la empresa empieza a facturar más, pero de repente haces inversiones un poco más agresivas en general, o sea, siempre vas a estar constantemente protegiendo esa caja. La vez pasada hablaba con Alfonso Bustamante y me decía los empresarios, a veces estamos llenos de ideas y con escaso capital, ¿no? Porque siempre lo estás reinvirtiendo en general, ¿no? Nuevamente, lo que te también mencioné en la primera pregunta, tienes que tener foco, ¿no? No puedes hacer todo. Y vas a hacer el foco en función de lo que tú tienes. O sea, realmente hay muchas empresas que han quebrado por temas de caja, por querer hacer o por querer ser más grande de lo que podían manejar o de transformarse en una forma tal que no logran controlar, digamos, el gasto que se les viene adelante. O sea, es cierto que un empresario normalmente tiene que tener una conciencia muy clara de lo que significa el manejo de la caja, pero es crucial. Como no es crucial, varios aspectos de gobernanza también dentro de lo que significa el manejo de la empresa, ¿no? Pero hoy día la mayoría de las empresas cuidan mucho ese aspecto y están los bancos, dicho sea de paso, que también prestan y al mismo tiempo van exigiéndole a las empresas ciertos comportamientos de seriedad y de integridad, etcétera, que permita asegurar de que la empresa va a ser exitosa. O sea, si la empresa fracasa no le paga al banco el préstamo, obviamente. Y entonces ese tema es crucial, Jimmy. Hoy día tú no vas a encontrar en el mundo moderno a alguien que no esté preocupado por el tema de la caja, ¿no? Hay posibilidades, hay mucho más alternativas. En la época que estábamos nosotros pasamos un momento bien complejo, que tiene que haber sido alrededor del año 98, 99, por ahí, en el cual se estaban venciendo unos bonos que habíamos emitido para poder financiar parte del crecimiento y necesitábamos reestructurar nuestra deuda. Y no había forma, porque ya se habían hecho, digamos, los aportes de capital necesarios para ello. Entonces, faltando una semana antes de que se vencieran esos bonos, logramos conseguir los recursos necesarios a través básicamente del compromiso de los accionistas de entonces y en continuar creyendo en la empresa, ¿no? Con algo de préstamos que conseguimos de fuera y logramos hacer frente a eso. Pero, ojo, estábamos en ese momento, para nosotros fue una lección tremenda, eso no podía volver a ocurrir. Porque si bien pasamos esa situación y la pasamos bien y exitosamente, pudo haber ocurrido también lo contrario, cosa que le pasa a muchas empresas, ¿no? Muchas gracias, Leslie. Y algo que nos pasa mucho a los emprendedores, fundadores, en general, que tenemos empresas en marcha, es esta premisa o este componente que es el equipo, ¿no? Entonces, tú hablabas de Nicovita, VitaPro, fue exitoso porque había un equipo detrás en general y a la vez mantienes varios productos y una empresa que ya logra una facturación gigantesca. Y imagino que gran parte del tiempo, y de hecho Lucho me dijo eso también, que el rol de líderes
estar trayendo el talento correcto y asegurándose también los reemplazos, o sea, cómo eso se va haciendo que sean sucesivos, ¿no? La sucesión y el talento se vuelve crítico. En tu proceso de crecimiento en Alicor y ahora en directores, o sea, a nivel de criterios, ¿qué cosa evalúas tú, por ejemplo, o evalúas antes de contratar a un CEO o un gerente o alguien clave en el equipo? ¿Qué preguntas le hacías o cómo lo ves más allá de lo técnico? Porque de repente era un crack, pero ¿qué otros elementos tú lo tenías que de repente nosotros podemos replicar al momento de adquirir talento nuevo a la organización? Sí, a ver, en la organización, hoy en la organización moderna, y dependiendo obviamente del tamaño, pues no todas las empresas tienen el mismo tamaño y la misma cantidad o complejidad de procesos y de organización, pero normalmente en aquellas empresas que están mejor organizadas son empresas que tienen muy bien estructurada la organización, tienen estructuradas los puestos claves, tienen bien conocidas las competencias y habilidades de las personas que trabajan en la organización y se preocupan mucho de tener un plan de sucesión, además, ¿no? O sea, realmente que alguien que se va en un momento determinado por la razón que fuera, tenga inmediatamente a alguien que lo pueda reemplazar. Lo ideal siempre es buscar dentro de la misma organización alguien que reemplace. Eso no ocurre siempre, hay veces que hay que buscar en el mercado externo, buscar a alguien que venga y reemplace, sea en un puesto para una posición de CEO o de primer nivel o segundo nivel de la organización. ¿Qué vas a buscar ahí? Obviamente que vas a buscar conocimiento, preparación, educación, pero también hay otras variables que, por ejemplo, para mí son bien importantes. Yo cuando entrevisto a alguien, una de las cosas que más valoro es la transparencia y la honestidad y la integridad que noto de la persona con la que converso. Porque el ser humano, independientemente de dónde ha estudiado y qué certificados tiene y qué experiencia tiene, es al final una persona que tiene que poder necesariamente ser parte de un equipo. Y el poder formar parte de un equipo, liderándolo o compartiendo las responsabilidades del equipo, requieren de las personas ciertos atributos y ciertas competencias que no necesariamente todos tenemos, o si las tenemos, no las tenemos totalmente desarrolladas. Entonces yo sí valoraría mucho eso, ¿no? Y creo que eso responde tu inquietud, porque en verdad las organizaciones están hechas por personas que forman equipos permanentemente. O sea, hoy día hay una serie en las estructuras organizativas, muchísimas formas de poder organizar a las personas para determinados cargos o responsabilidades dentro de la empresa. Estudios globales de McKinsey señalan que el mayor error al buscar escalar es esparcir el capital en demasiados proyectos de innovación sin suficiente masa crítica. En Alicor ejecutaron compras masivas, pero también enfocaron cañones en marcas clave. ¿Cómo decide un directorio qué línea de negocios se defienden para dar caja y cuáles se invierten agresivamente para crecer? O sea, cuando tienes tu plan, digamos, esto es a 5 años y esto es para que nos mantenga en general, ¿no? A ver, primero la decisión de lo que se invierte probablemente es consecuencia de una estrategia que, si bien es cierto, es aprobada en el directorio, ¿no es cierto?, es diseñada fundamentalmente a través de la gerencia. Es un poco el rol combinado ahí que existe de la responsabilidad del CEO y de la gerencia cuando está desarrollando la estrategia y después compartirla a nivel del directorio. Nuevamente, uno entenderías, Jimmy, que existe de ahí una visión que es de mediano y largo plazo que define cuál es la ruta a seguir. O sea, realmente en esa visión están las rutas de crecimiento para los próximos años, debería estar, si es que no lo están en algunas empresas, deberían estar definidas para los próximos 5 años, como también deben estar definidas, ¿no es cierto?, aquellas acciones de corto plazo que van a ayudar a que ese objetivo se alcance. Es decir, no hay un tema de estar improvisando permanentemente en el día a día de la empresa en el tiempo. O sea, tiene que obedecer a una estrategia determinada.
No digo que las estrategias sean perfectas, porque yo he visto casos en los que realmente hay estrategias que terminan siendo un desorden o que terminan fracasando, ¿no? Pero sí, la ruta de crecimiento no solamente está en el lanzamiento, por ejemplo, en el caso de una empresa de consumo masivo de productos de unas marcas determinadas con diferencias, sino también en hacia dónde crecer. O sea, se crece en el Perú, se crece fuera de Perú, si se crece fuera de Perú, en qué países se termina desarrollando la estrategia, es hacia el norte, hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos, hacia los países vecinos, lo que fuera. Esa definición tiene que estar dada. Y la ruta de la empresa y de los equipos, distintos equipos, es lograr los objetivos, ¿no es cierto?, con metas muy claras y que sean medibles en el tiempo. Hablabas un poco de la expansión internacional, de la experiencia propia que viviste. ¿Qué tan difícil fue hacer esta expansión en estos países donde ustedes empezaban a operar y esos nuevos retos? No sé si lo hicieron cuando ya conquistaste un mercado o a la par ibas dentro de un plan escalándolo. En la época, en lo que fue mi experiencia, el crecimiento internacional inicialmente fue sumamente complicado, no fue nada fácil. Lo que habíamos logrado de crecer en Perú cuando íbamos a un país como Colombia, como Ecuador, como Argentina, que de hecho fuimos, o comprando una empresa en esos países o desarrollando una estrategia propia, el tema no era fácil porque la masa crítica no la teníamos en esos mercados inicialmente. Y eso probablemente nos fue una gran enseñanza para Alicorp. Para cualquier empresa que quiere entrar a un país, sobre todo de consumo masivo, si no tiene un sistema de distribución sólido, es difícil, es una de las partes esenciales del éxito del lanzamiento de un producto, no va a tener éxito. Pero para tener un sistema de distribución sólido, lo que necesitas tener es masa crítica, necesitas producir varios productos que te puedan mantener, digamos, el sistema adecuado. Fue muy difícil, creo que la última inversión que hicimos, no, fueron dos, una donde se da el tipping point, o sea, el cambio, en Argentina inicialmente con una empresa que compramos y que después terminamos vendiendo, y la otra es el caso de Nicovita. Porque Nicovita, cuando sale fuera, se convierte, digamos, en una fuente de ingresos importantes. O sea, ahí ponemos un pie, en este caso en Ecuador, con un nivel y con una capacidad increíble. Eso ha ayudado muchísimo y ayudará muchísimo a las estrategias de crecimiento del Alicorp de ahora en adelante también, ¿no? Ahí las empresas pueden crecer orgánico o inorgánicamente, siempre adquiriendo algunas compañías. ¿Ustedes siempre fueron por el lado inorgánico o lo tienen también con desarrollo de marcas propias o internamente? No, en el caso de Perú hubo las dos cosas, ¿no? La parte inorgánica fue a través de adquisiciones. O sea, acuérdate, nosotros compramos en un momento determinado la Fabril y después compramos Nicolini y después hemos comprado varias empresas más chicas, pero las hemos hecho crecer. Las hemos hecho crecer el mercado, lo hemos multiplicado. O sea, el crecimiento, por ejemplo, de categorías como la de Alicorp, como la de Alacena, era un producto que no existía y que terminas teniendo, digamos, 90% del mercado. O sea, por eso es un caso de éxito bien logrado y que deja muchas enseñanzas para quien quiera, ¿no? Porque se hicieron muchas cosas bien. Pero existen muchas otras categorías de productos de consumo masivo que crecieron multiplicando, digamos, el market share que tenían, compitiendo con empresas como Procter y como Unilever, como Nestlé y como otras empresas de clase mundial. Nosotros no teníamos esa clase, la fuimos adquiriendo, pero estábamos jugando de locales. Entonces acá en el Perú crecimos de las dos formas, inorgánica y orgánicamente, ¿no? En otros países, Alicorp hace poco ha comprado una serie así es noticia ya pública, ha comprado marcas, productos que tenía Lever en Colombia, en Ecuador, y está yendo por un tema de crecimiento que tiene que ver con una adquisición inorgánica, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo le da la posibilidad de una masa crítica como para lo que se compró, multiplicarlo desde el punto de vista orgánico, ¿no? O sea, tener más market share, más masa crítica.
En conversaciones pasadas, y a veces siempre lo repites, de que tú eras muy respetuoso con la competencia. Eh, a veces viene de victoria en victoria, como tienes siempre los pies en la tierra y no se te suben los humos. Pero José Zavala, que estaba aquí hace poco, hablé con él y decía que ahí está el hombre, parece predicador, que la soberbia era un pésimo consejero, ¿no? ¿El qué, perdón? La soberbia Ah. era una pésima consejera en general cuando sientes que te las sabes todas, ¿no? O sea, ¿cómo tú en tu vida, Leslie, de tantos éxitos empresariales, siempre te has mantenido, digamos, firme en estos valores, en esta convicción y te ha permitido ser competitivo en general? A ver, lo primero que te digo es, si bien es cierto, teníamos competencia y competíamos, yo estudiaba mucho a los competidores y a los CEOs que tenía esa competencia y siempre los respeté y aprendí mucho de ellos, dicho sea de paso, ¿no? Sin embargo, en el mercado competíamos por 1% o 2% de crecimiento del market share. Pero una de las cosas que si puedo dejar que no debo dejar de mencionar más bien es que cualquier posición que tengan quienes están acá hoy día o que nos escuchan o que están, digamos, metidos en emprendimiento, es que independientemente de la posición que uno tenga en la empresa, sea accionista, sea el CEO, el gerente o sea una persona, en el fondo es una persona, es un ser humano. Y es justamente por la calidad de los seres humanos que uno logra poder tener el éxito al interior de la empresa. Es ese talento y esa capacidad de aquellas habilidades y esas competencias que no son fáciles de describir, pero que definen a la persona, ¿no? Eso, hoy que yo ya estoy, bueno, iba a decir jubilado, pero es mentira, porque sigo estando activo en el mundo corporativo, sí tengo una vida equilibrada. Una vida equilibrada como persona, de familia, sigo casado felizmente, tengo 4 hijos hombres, 6 nietos, y tengo tiempo además para mí como persona en hacer las cosas que me gustan hacer, como cocinar o como hacer deporte, y que valoro mucho y que le doy el tiempo suficiente. O sea, no es que mi mundo sea, y nunca fue únicamente trabajar y cumplir objetivos, sino que ese equilibrio como persona, y yo siempre lo voy a repetir porque a mí me ha ayudado muchísimo y creo que a mucha gente debiera también en alguna forma tratar de lograr encontrar, digamos, ese equilibrio que permite que la persona no sea solamente exitosa a nivel del mundo laboral o profesional en el que está, sino también como persona y siendo una persona además que es parte de una sociedad a la que pertenece, ¿no? O sea, a mí me hace escuchar hablar que también hay que ser peruano, ¿no? Y hay que ser miembro de la sociedad, y hay que dar o devolver lo que la sociedad te dio en algún momento determinado como algo de lo que has sido tú beneficiado. De hecho, tengo una pregunta, esa sobre cuál es nuestro rol aquí. Pero antes de eso, quería pasar a esta pregunta ahora de tus roles en directorios. El mundo ha ido evolucionando enormemente. Recientemente, en los últimos 3, 4 años, salió este boom de la inteligencia artificial. Y según las proyecciones, las inversiones que se están haciendo en este sector gigantescas, y es una realidad, ya están afectando a las empresas. Y vi un estudio de Boston Consulting Group donde decían, a veces muchas empresas lo implementaban, siguen una estrategia en general y no veían resultados ni siquiera en el EBIT en general, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú todo ese tema de la inteligencia artificial? Sé que en Credit Corp tienen buenos casos de uso y cómo deberíamos abordarlo, o si eso va a ser una disrupción gigantesca que no se compara con negocios de repente del pasado. A ver, creo que Mario Rodríguez va a estar acá después. Sí, por ahí está, Obviamente el experto en este tema va a ser él, pero yo sí les voy a contar la experiencia desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Estábamos en el 2023, en San Francisco, en California, visitando en Silicon Valley a Microsoft. Creo que era marzo, puede haber sido marzo del año 23. En octubre del año 22, o sea, pocos meses antes, había salido toda esta noticia sobre OpenAI,
¿no es cierto?, sobre la existencia de la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es el gran cambio que se da pocos meses antes de lo que habíamos estado ahí. Estábamos en Microsoft, o sea que tuvimos la posibilidad, la suerte de poder, muy cerca, digamos, al lanzamiento de la iniciativa, entender o tratar de entender lo que significaba. Era bien difícil en ese momento entender lo que significaba inteligencia artificial generativa. Había salido Copilot y estaba empezando a salir ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿no? Microsoft tuvo un rol sumamente importante en todo ese proceso, de hecho se pasa. Nos dijeron que eso iba a escalar rápido. Y lo que definieron por rápido entonces, se quedaron cortos. O sea, lo que ocurrió 5 meses después era el triple de lo que nos habían dicho en marzo. Y lo que ha venido ocurriendo al día de hoy, donde ya estamos hablando de inteligencia artificial agéntica, donde tienes agentes ahí que ya están siendo utilizados en los procesos, es una cosa realmente espectacular. O sea, el cambio que se está dando en lo que significa la inteligencia artificial es realmente impresionante. ¿Qué deben hacer las empresas? O sea, aunque parezca mentira, hay muchas empresas que todavía no entienden el tema de la inteligencia artificial, y no me refiero a empresas chicas, me refiero a empresas medianas o grandes. Conversaba hace poco sobre casos en México o en Colombia, donde realmente hay todavía una lejanía en cuanto al desarrollo de lo que significa la inteligencia artificial. En Perú hay varias empresas que están muy avanzadas y que están... ¿Deben las empresas contemplar este tema de la inteligencia artificial? Indudablemente que sí. Es decir, yo no me imagino hoy día una empresa que en los próximos años viva que no haya incorporado en parte como una herramienta en los procesos de la compañía esquemas de inteligencia artificial en ello. No sobreviven. ¿Por qué? Porque nuevamente la velocidad es tan grande, y es tan grande en las empresas con las cuales se compite y a las que adoptan van teniendo una ventaja. Ahora, yo aquí solamente hacer una precisión, porque uno cuando habla de inteligencia artificial y uno dice inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial incorporándolas en la organización, y creo que cuando estaba terminando la charla anterior, alguien dijo que en la unidad de ventas habían incorporado, digamos, inteligencia artificial y habían tenido que despedir o recortar la organización. Sí, eso es posible que pase. Pero la inteligencia artificial no es una estrategia en sí. La inteligencia artificial, y me corregirá Mario después, es una herramienta dentro de una estrategia. O sea, la empresa lo primero que tiene es una estrategia, ¿no es cierto?, de largo plazo, y dentro de la cual, si es que tiene procesos, si es que tiene reducciones de costos que hacer, si es que tiene necesidad de mayores eficiencias, si necesita más velocidad para poder ganar el mercado, etcétera, incorpora en las herramientas que uno puede obtener a través del desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Sobre todo la de agéntica, la de agentes que hoy día recién se está empezando a conocer en una forma más allá de lo que podemos entender normalmente. Estamos muy familiarizados con temas del mundo digital, pero la velocidad con que están cambiando los lenguajes, la velocidad con que están cambiando las capacidades, hoy día, yo no sé si les pasa a algunos de ustedes, pero yo de pronto estoy escuchando música, a mí me gusta la música, y de pronto escucho una canción de un cantante que me parece espectacular, me gusta la forma, me llama la atención, empiezo a leer de dónde salió, no lo había escuchado antes, resulta que tiene muchos seguidores, ha hecho muchos, ha sacado álbumes, varios álbumes, y de pronto descubro que es un avatar, que la música está compuesta a través de el mundo digital, y que no existe, sino un ser humano atrás de ello, ¿no es cierto?, que ha logrado armar, digamos, todo este entorno. Bueno, eso es lo que viene. El mundo viene de esa forma, Jimmy. No podemos estar ajenos a eso. Reconfigura el juego, ¿no? Pero como tú dices, es una herramienta más allá de ser, o tome todo el protagonismo. Yo creo que hay muchísimo todavía por explorar. Gracias, Leslie. En los minutos que me quedan me gustaría hacerte 2 preguntas más.
La primera es un poco algo que caracteriza a Gurú, es cuál es nuestro rol como ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo que el ser empresario es un trabajo heroico, porque a pesar de toda la adversidad vas construyendo, vas creciendo, y en el proceso mueves la economía. Cuando un empresario crece, una persona crece, no solo crece él, sino también crece el país, ¿no? Sin embargo, no sé, siento que de los últimos o años, o siempre ha sido así, o está cambiando, no hemos tomado roles activos en la ciudadanía, porque más allá de empresarios, somos ciudadanos, ¿no? Y algo por lo cual yo te conozco y también te admiro mucho, es que tú estás involucrado, has estado involucrado siempre en iniciativas sociales, ¿no? Para nosotros, los empresarios aquí presentes, o los que nos van a ver también online, nos están viendo, ¿cuál crees que debería tener o cuál debería ser nuestro rol como empresarios en crecimiento en el desarrollo de nuestro querido Perú? Una una de las cosas que realmente debiéramos involucrarnos nosotros, en verdad, es con el país en el que vivimos, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas sobre el Perú, uno entiende que el peruano es probablemente uno de los ciudadanos más desconfiados que existen, no digo en América Latina, casi en el mundo. O sea, no confía absolutamente casi en nada. Y eso no es un buen síntoma. Eso lleva a que la participación ciudadana sea muy débil, que no logre participar como ciudadano en temas de barrio, en temas institucionales, en temas mucho más complejos más adelante, ¿no? Entonces, una de las cosas y preguntaría acá, ¿cuántos han leído la Constitución peruana? Probablemente no son muchos. Y si la han leído, no sé cuántos las han entendido perfecto, ¿no? Y eso es algo que se tiene que hacer, porque es la base del país en el que vivimos y es la responsabilidad que tenemos nosotros como personas. El hecho de ser empresarios nos da una mayor responsabilidad frente a la sociedad y frente al país. Y en verdad, en esencia, es gracias a ese esfuerzo, ¿no es cierto?, de la empresa y del ciudadano en forma conjunta, es que los países crecen. Y las empresas crecen y los ciudadanos mejoran. O sea, nosotros no podemos estar o desarrollarnos en un país que termina teniendo una serie de características de falta de confianza. Porque no hay inversión privada, no hay crece la empresa, no se generan puestos de trabajo y por lo tanto vivimos casi algo como lo que hemos vivido en el pasado reciente, ¿no? El hecho de tener que elegir entre 30 y tantos o candidatos, el hecho de elegir en una fragmentación tan grande, en un proceso electoral, eso no debiera ocurrir. El peruano tiene que estar mucho más integrado a las necesidades de la ciudadanía como responsabilidad y del país como un todo, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer en adelante es liderar iniciativas para justamente estar más involucrados en el país. Primero desde Gurú estamos viajando muchísimo y en la mañana conversaba con algunos speakers y mentores para empezar a hacer caravanas de empresarios a las regiones y poder entendernos y también aprender un montón, ¿no? Porque yo soy de provincia, amo viajar mucho y ahí hay muchísimo todavía por hacer, pero sobre todo muchísima oportunidad. Mi pregunta final, él iba más a un tono de vida. Después de tantos años de experiencia y en tu momento actual, donde decías que estás correctamente equilibrado, con mucho trabajo y demás, pero que lo tienes un poco más claro, ¿qué crees que es lo más importante en la vida, seamos emprendedores o profesionales o a lo que nos dediquemos? Mira, en verdad uno tiene que tratar de lograr la felicidad como individuo, ¿no? Y eso es fácil decirlo, pero difícil de a veces entenderlo, porque el tema de la felicidad individual es tan singular y parte de una serie, si uno se analiza, oye, ¿cómo puedo ser yo feliz? O sea, no, yo soy feliz en algunos momentos. Bueno, sí, pero uno puede llegar a lograr tener un equilibrio que no sea únicamente trabajar, que no sea únicamente no trabajar, sino que sea una mezcolanza de cosas, ¿no? La familia es importante,
el individuo en sí es importante y obviamente la responsabilidad y la integridad que debe tener en el trabajo es sumamente importante también, ¿no? Y una adicional, ¿cómo te cultivas, Leslie? O sea, ¿qué lees? ¿Qué te gusta revisar? ¿Qué escuchas? ¿Te mantienes actualizado o A cosas que... ver, nada, yo simplemente leo una serie las lecturas mismas pueden ir de novelas a artículos recientes que están siendo publicados sobre actualidad, sobre la guerra de Irán, sobre lo que pasa en Estados Unidos, sobre libros que son en ese sentido ilustrativos, etcétera, ¿no? Pero leo novelas también y hago deporte y cocino, porque me encanta. Y realmente la cocina, dicho sea de paso, es para muchos, o sea, los que no, es una forma de mantenerse o de aislarse un rato del mundo exterior y quedarte tú solo con un objetivo determinado, ¿no? Que es el dar de comer a quienes para quienes estás cocinando. Entonces, esa es una sensación que he descubierto, siempre la tuve, pero nunca tuve el tiempo para hacerla. Ahora tengo un poquito más como para disfrutarla. Pero sí, leo, soy permanentemente un lector, escucho música y eso, ¿no? Es un montón de cosas, ¿no? Hay uno que a veces dice los CEOs o los empresarios que yo conozco están constantemente actualizados, ¿no? Una cosa, perdón, Ya. no leo libros sobre empresas. ¿Por qué? No, porque simplemente o sea, nunca estudié, dicho sea de paso, administración de empresas, ¿no? Usted es economista, pues, ¿no? Yo soy economista de formación pero sin embargo me he desarrollado y me he hecho en el mundo corporativo siempre. Pero no estudié, no hice un máster en business, aunque parezca mentira, no estudié. Puede que haya llevado un curso alguna vez, pero no mucho. O sea. Pero cuando tú me hablas de la lectura, para mí la lectura es una lectura que me distrae, ¿no? Pero ¿cómo un líder puede filtrar, digamos, qué tipo de información puede ver para que tampoco, o No, matizarlas? sí llegas, o sea, sí estás informado sobre la actualidad de lo que ocurre en el país. O sea, tienes obviamente medios, yo cuando leo diarios de diferente tendencia, dicho sea de paso, me doy una idea. Tienes informes a los cuales tienes acceso de la actualidad, tanto nacional como internacional. Tienes conversaciones con otros pares tuyos o gente que está vinculada en alguna forma a a una actividad que sea gremial o de gobierno que también ayuda, ¿no? Pero sí, hay que mantenerse totalmente informado, eso sí es cierto. Ese es algo que hago. Pregunta final, ¿tu plato fuerte que cocinas? Tengo bastante. Yo sé, de paso, mañana voy a cocinar con mi nieto que está haciendo un proyecto. Mi nieto es el tercero de mi nieto, tiene 17 años. Vamos a ir al mercado y vamos a hacer uyuquito con charqui. Uy, 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 qué rico. Muchas gracias, Leslie. Un fuerte aplauso, por favor. Nos paramos para darnos una foto, ¿me parece? A ver, Ángel.